la esclavitud del pecado. Es una esclavitud que ha sogado a la raza humana desde la metidota de patas que pegó Adán y Eva hasta todas las diferentes generaciones hasta el momento que Cristo levante la iglesia. Todo ser humano ha nacido en esa condición pecaminosa, pero detrás de esa condición está el gran amor del Padre, que envió a su Hijo para librarnos y salvarnos de dicha condición. Amén. Pero ¿qué tal si son tan amables de ponerse sobre sus pies? Vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Voy a estar leyendo de la Reina Valera, tal como está escrito, el verso 34 al 36. Ahora, si alguien por algún motivo no puede ponerse de pie, no se sienta condenado, quédese ahí tranquilo, lea, pero sí repita conmigo o lean en la pantalla la palabra, porque es de lo que nos nutrimos, es lo que nos alimenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Leo la palabra de Dios honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 8, verso 34 al 36, y dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace ¿qué? Pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga: yo soy libre en Jesús, yo soy libre, Cristo me ha hecho libre. Y el que aún no es libre, estás en el lugar perfecto, donde puedes abrir tu corazón y salir libre esta tarde. Amén. Pero que no cese la alabanza, el gozo, porque hay motivos grandes por qué estar gozosos. En cierta ocasión le dicen a una ancianita: mire, ancianita, le invitamos a la iglesia, véngase al culto, mire que ese culto va a estar glorioso, poderoso. No, le dice, yo no puedo ir. Pero ¿por qué no puedes ir si ahí está el Señor? Le dice, vamos al culto. No, le dice la ancianita, porque si me voy al culto dejo solas mis gallinas y me las van a robar. No, abuelita, le dijo, si aquí el Señor se va a quedar cuidando sus gallinas. Si es así, sí voy, le dijo. Y cuando llegan al culto, el culto estaba prendido como estaba ahora, ¿verdad? Y estaban alabando y cantando aquel corito: el Rey vive y está aquí, aquí está el Señor. Y se levanta la ancianita y dice: eres una mentirosa. ¿Y por qué? Le dice: dijiste que el Señor me iba a cuidar mis gallinas y aquí están diciendo que aquí está el Señor, le dice. Se levanta y se va a la casa. Mis hermanos, aquí está el Señor. Pero también se quedó en casa. También está en Europa. También está en Centroamérica. También está en todo lugar. Y también está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero en esta tarde nuestro corazón, nuestro gozo está aquí, alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Porque hay libertad en nuestros corazones. Pero como les hacía mención, el tema es la esclavitud del pecado. Pero cuando hablamos de esclavitud, tenemos que remontarnos a conocer un poquito de la historia, lo que es la esclavitud. ¿Cuál era la condición de una persona que vivía en esa condición de esclavo, o qué lo llevaba a ser un esclavo? Obviamente que ahora los jóvenes, ahora de eso, bueno, y aún nosotros, ¿verdad? Lo leemos a través de cuando pasamos la clase de historia, de donde habla que el 9 de junio de 1813, Abraham Lincoln proclamó la libertad de los esclavos de este país. Pero la esclavitud moderna, hubo un estudio que hizo OTAN hace 2 años, imagínense, y el resultado de dicho estudio fue que en la esclavitud moderna, hoy por hoy, hay 50 millones de personas en el mundo que están hoy por hoy bajo esclavitud todavía. Entonces, nosotros no entendemos ni comprendemos mucho ese concepto, porque no es algo que nosotros hemos vivido ni hemos visto cuando estas personas vivían en esa condición.
Pero ¿cómo una persona terminaba siendo un esclavo? En la antigüedad, la esclavitud generalmente se producía como resultado de deudas. Alguien que le debía a alguien terminaba siendo un esclavo. Si no tenía medios cómo poderle pagar, terminaba siendo su esclavo, porque no había otra forma como pagar esa deuda. Entonces terminaba siendo su siervo para poder pagar dicha deuda y poder salir de esa deuda. Esa era una forma como terminaba de esclavo. Otra forma era alguien, o un niño mejor dicho, que nacía ya en una familia de esclavos. Entonces, si sus padres ya eran esclavos, cuando este niño nacía, obviamente nacía en una familia de esclavos y por ende, él ya era un esclavo. Imagínese esa pobre criatura que no le pidió a los padres venir al mundo y nace ya en esa condición de esclavo. Otra condición, cómo llegaba alguien a la esclavitud, era en el tiempo de guerras. Cuando un país iba y conquistaba otro país, a los prisioneros de guerra los volvía sus esclavos. Esa era otra forma cómo estas personas terminaban siendo esclavos. Otra forma, niños que los dejaban abandonados sus padres eran vendidos y terminaban siendo esclavos, niños inocentes. Pero ahora la pregunta es, ok, esa es la forma como terminaba un ser humano siendo esclavo. Ahora, ¿cuál era la forma como un esclavo podía ser libre de dicha esclavitud? Porque lo habían formas. Pero principalmente lo que era en la antigua Roma o bajo el Imperio Romano, la forma como los romanos, ellos podían dar libertad a un esclavo, habla de que ellos usaban lo que era la emancipación. Era una forma como ellos podían otorgar libertad a dichos esclavos. Y una forma era de que su amo o el dueño de dicho esclavo, si a él se le antojaba, él podía ceder la libertad a su esclavo. ¿Por qué? Porque era el dueño, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Will me dice, mire, cuando salga allá afuera, yo tengo allá un Rolls Royce que ya está pagadito, tengo el título del carro y cuando salga, yo se lo quiero regalar. Entonces, como él es el dueño, lo tiene pagado, tiene el título, ¿quién le impide a él a regalármelo? Nadie, ¿verdad? Y yo ni tardo ni perezoso, créanme, que ni me ha terminado de decir y ya estoy en la puerta para recibirlo. Entonces él como dueño, él tiene la potestad de podérmelo regalar. Igualmente un amo tenía la potestad de darle libertad a su esclavo. Él lo podía hacer. Otra forma era a través de que el esclavo podría ser liberado a través de un testamento. Ahora me voy a poner yo como ejemplo. Ahora yo tengo un esclavo, pero hago un testamento y digo, en el testamento reza, el día que yo muera, este esclavo queda libre. Entonces cuando el amo moría, ya había un testamento y ese testamento tenía que respetarse y al momento que él moría, este esclavo quedaba libre. Esa era otra forma. Otra forma era a través de la ley. Si el amo ya había enviudado, pero tenía hijos pequeños, entonces él decía que le iba a dar el derecho de sus hijos a su esclavo, pero que a cambio el esclavo iba a obtener su libertad. Entonces las leyes romanas le permitían y le daban sus documentos civiles que le acreditaban ya como una persona libre. Pero ¿sabe cuál era lo más triste? De que a pesar que estos esclavos a través de estos medios podían obtener su libertad, seguían siendo esclavos de la sociedad. Porque la sociedad, aunque el Estado civil les otorgaba la libertad, la sociedad no los miraba de igual forma como alguien que había nacido libre. Siempre los miraba como unas personas inferiores. ¿Por qué? Porque un día habían sido esclavos. Pero mira, mi hermano, tú y yo un día fuimos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres y el Padre no nos sigue mirando en esa condición. El Padre nos mira que nos ha redimido, nos ha limpiado con la sangre preciosa de su Hijo allá vertida en la cruz del Calvario.
Por eso tú no puedes permitir cuando la sociedad quiera humillarte por lo que tú eras antes. Tú no puedes permitir que la sociedad te enmarque por lo que tú fuiste antes. Tú mira cómo Cristo te mira ahora que Él te ha hecho libre. Cuando nadie podía pagar el precio por tu libertad, más Cristo te hizo libre. Y Él pagó ese precio para que ahora nosotros podamos ser libres. En Juan capítulo 8, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Y ellos le responden a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire qué mentira más grande. Ellos dicen: nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que no? Si el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto tantos años. Y en este momento, cuando Jesús tenía esa conversación con estos judíos, ellos estaban bajo el yugo del imperio romano. Por ende seguían siendo esclavos, porque tenían que llevar cargas que los romanos les obligaban a llevar. Entonces ellos seguían en esclavitud. ¿Y cómo vienen y dicen: cómo nos dices que somos esclavos si nunca hemos sido hijos de Abraham, padre Abraham somos? Sí, claro, pero sí estaban en esclavitud. Y Jesús no les hablaba de la esclavitud física que ellos venían arrastrando. Jesús les hablaba de la esclavitud del pecado que los agobiaba, porque eso es lo que Cristo vino a liberar. Cristo vino a liberar al cautivo, a darle libertad. Cristo vino a levantar al caído para que no estuviera en esa condición. Cristo vino a librarnos de la condenación eterna. Cristo no vino a liberarnos del yugo de Roma. Cristo vino a liberarnos del yugo del infierno. Cristo vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Perdón, a librarnos de la esclavitud del pecado, porque el pecado mantiene esclava a la persona. El pecado, mis hermanos, independientemente el pecado que sea, hay personas que dicen: es que es un pecadito chiquitito, así. Si yo lo que dije fue una mentirititita así de chiquita, si lo que dije fue una mentirititita blanca, no hay mentira blanca. Mentira es mentira y mentira es pecado. En Romanos capítulo 6, verso 15 al 23 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, les dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, les dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para hacer a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin ¿qué? La vida eterna. Porque la paga es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Pero más la dávida de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es una esclavitud que lleva al ser humano al infierno. No puedo ponerlo de otra forma, discúlpeme. Pero Cristo vino a pagar esa deuda del pecado para llevarnos a las moradas celestiales que Él fue a preparar.
Cristo vino a pagar esa deuda que nadie más la podía pagar. No había otra forma como esa esclavitud podía ser rota, ese yugo podía ser quebrado y podía ser el ser humano libre, porque toda la humanidad venía arrastrando esa naturaleza pecaminosa, separándolos de Dios, porque el pecado nos separa a Dios, mas la justicia nos acerca al Padre y a su gracia. Dérselo al Señor porque Él es digno. Gracias. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. No importa cuál sea el pecado que practiques, eres esclavo de dicho pecado. El que miente es esclavo de la mentira. El que roba es esclavo del pecado de robar. El que hace drogas es pecado de la drogadicción. El borracho es esclavo del pecado de alcoholismo. El adúltero es esclavo del adulterio. El injusto es pecado de la injusticia. El avaro es esclavo de la avaricia. Mira, mi hermano, no importa cuál sea, grande, chiquito, mediano, que no hay. Es pecado y es esclavo dicho pecado. Y mientras esté bajo esa esclavitud, no puede mirar la benevolencia de Dios. Porque Dios, aunque ama al pecador, aborrece el pecado. Y Dios no puede estar donde hay pecado. Y donde no está Dios, hermanos, ahí no está la bendición, no está la benevolencia, no está la misericordia, no está la gracia de Dios. Aunque Él está paciente con sus brazos abiertos, esperando que renunciemos a esa esclavitud, que le recibamos a Él, que recibamos de su gracia y de su amor, porque por eso Cristo vino a morir, para que nosotros seamos libres de esa esclavitud, que ya no estemos más de ese yugo de opresión, sino que ahora seamos libres para la honra y la gloria de ese Dios que vive y que reina para siempre. Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El que vive en justicia está bajo esa esclavitud del pecado de injusticia. No erréis, los fornicarios ni los idólatras. El que está en idolatría está bajo el yugo de la esclavitud del pecado de la idolatría. Y no confundamos, mis hermanos, creyendo que el idólatra es aquel que se persina ante un santo. Muchos de nosotros cometemos ese pecado de idolatría. Cuando tú comienzas a poner a algo o a alguien primero que Dios, estás idolatrando eso. Eso es idolatría, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él es el que está en primer lugar, estará en el primer lugar siempre. Y a Él sea la honra y la gloria hoy y siempre. Ni los afeminados. Mire, mi hermano, no importa que los estados que quieran adoptar la ley donde se permite el matrimonio entre una pareja del mismo sexo, esa es una esclavitud del pecado y es algo que el Señor condena. Los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Mire, cuando comienzas a maldecir a tu patrón, estás pecando. Cuando comienzas a maldecir al policía que te paró porque te pasaste la luz en rojo, estás pecando. Mejor bendícelo. Mire, cuando maldecir a nuestro presidente porque se le olvida cuál es el nombre del presidente de Ucrania, bendigámoslo, porque si no caemos en ese pecado. Amén. Estafadores, wow, los estafadores, y cuántas personas andan estafando, ¿verdad? Eso es pecado, es condenación. Están en esclavitud del pecado de la estafa y necesitan ser libres.
Lo mismo el pecado del estafador, del mentiroso, del ladrón, del asesino. Como también, mire, de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es lo que dice la palabra? También se les es contado por pecado, ¿verdad? ¿Y qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es mirar la necesidad del prójimo. Hacer lo bueno es predicar esta palabra. Hacer lo bueno es escudriñar esta palabra. Hacer lo bueno es dolernos por la necesidad del prójimo. No como dice un refrán, que no hay que hacer leña del árbol caído. Al contrario, démosle la mano para que se levante. Amén. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos dicen, yo ya he sido lavado? Yo ya soy libre, porque ya Cristo me hizo libre de todo eso. Amén. Y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 12. Todas las cosas, dijo Pablo, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que pueden parecer que es lícito hacerlo, pero no es lo correcto hacer. Y tenemos que ser sabios. Y nadie puede venir y decir, oh, es que yo soy una persona que no tengo sabiduría. Si no tienes sabiduría es porque no lees la Biblia. La palabra dice que el que esté carente de sabiduría, que la demande al Padre, que Él la daría abundantemente. Y el proverbista dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Ahí está la respuesta. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar de ninguna. Entonces ahí está, mis hermanos, poner en práctica la autoridad que de parte de Cristo hemos recibido. Y Pablo enfáticamente lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no nos demos atol con el dedo, como decía mi abuela, queriéndonos engañar a nosotros mismos, mucho menos queriendo engañar a Dios, porque es cuento, ni nos engañamos nosotros mismos porque sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto, mucho menos vamos a engañar a Dios. Y venimos arrastrando una situación de cosas incorrectas y después nos quejamos con Dios porque nuestras oraciones no son contestadas, la respuesta no llega y no recibimos la bendición. Dios bendice a hijos, no a bastardos, disculpe la expresión. Dios bendice a hijos. ¿Qué padre dice la Biblia que su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si le pide un pez, le dará una serpiente? Siendo nosotros padres malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a sus hijos que lo piden? Pero a sus hijos. Hijo es aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Hijo es aquel que ha reconocido el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. Hijo es que mientras otros lo rechazaron, tú le dijiste: yo te acepto y te recibo, Señor. Dame la oportunidad de ser hijo del Padre. Ese es el hijo. No es aquel que tiene 3 títulos universitarios colgados en su oficina, ni es el que cambia carros de último modelo todos los años. Es aquel que ha confesado a Jesús en su corazón, ha reconocido al Señor en su vida y le ha aceptado como su amo y Señor. Y ahora viene a ser, pasa del estado de esclavo del pecado a ser siervo del Señor, que es muy diferente, mis hermanos. El Señor nos liberta de la esclavitud del pecado y ahora venimos a ser siervos de Él. El siervo está para honrar, para servir al Señor, pero el Señor a cambio da su bendición. Tenemos esa cobertura, tenemos esa autoridad en el Señor. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿A cuántos Cristo nos ha hecho libres? Diga amén, porque soy libre, porque Cristo me ha hecho libre. Ahora permanezcamos en esa libertad. Amén.
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya Cristo nos hizo libres. Ahora vivamos esa libertad, la cual Cristo nos ha dado, de la cual Cristo nos ha hecho libres. Aquella esclavitud, de aquellas cosas que nos mantenía atados y el enemigo hacía fiesta con nosotros. Ahora nosotros declaremos y tengamos la certeza que ahora Cristo nos ha hecho libres y que vamos a permanecer en esa libertad, que no podemos ser, mis hermanos, como el perro que regresa a su vómito. Al contrario, tenemos que ser personas que al levantarse, al acostarse, levantar sus manos y decir: gracias, Señor, porque me tienes en victoria, me has hecho libre. Que este día, Señor, he podido mirar tu grandeza y tu maravilla y tu benevolencia, porque soy tu hijo, Señor. Pero es necesario permanecer en esa libertad que solamente Cristo puede dar. No es la iglesia, no es la religión, es Cristo. Es Cristo el que nos ha hecho libres, y es Cristo el que nos da la fuerza, la fortaleza para permanecer en esa libertad. No puede venir el enemigo a engañarte de que no puedes salir de ese vicio, mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Tú puedes ser libre de ese vicio del alcohol, de la droga, dejar la mentira, dejar la avaricia. Lo puedes lograr siempre y cuando invites a Cristo a tu vida. Si quieres hacerlo con tus propias fuerzas, no vas a poder, porque con nuestras propias fuerzas jamás lo podremos lograr. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Pero más poderoso, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Porque Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Él es el todopoderoso de Israel. Y el enemigo ya fue vencido, ya fue derrotado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El pecado nos separa de Dios. El pecado es muerte, pero más la dávida de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Jesús. Cristo es el único que puede liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Él es el único, mi hermano. Y Él es el que está más interesado de hacerlo, porque a Él es al que más le interesa nuestro bienestar y nuestra victoria, porque Él sufrió el oprobio para que nosotros gocemos de dicha libertad. Pero por más que el amor de Él sea que nosotros disfrutemos de esa libertad, Él no la puede imponer, sino que Él nos susurra al oído, nos habla al corazón a través de su Espíritu Santo, como dice la palabra: hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Espíritu Santo viene, nos redarguye, nos habla, pero el enemigo viene y quiere ponerte más ataduras, quiere ponerte más cargas, quiere tenerte atado. Él no quiere que salgas de esa condición en la que tú te encuentras. Él quiere verte derrotado siempre, pero Cristo quiere verte en victoria siempre. Cristo quiere darte esa victoria. Cristo ha venido a hacerte libre. Cristo ha venido a darte vida eterna. Pero es necesario reconocerle, decirle: Señor, yo es cierto que he caminado por la cuerda floja, pero sé que dependo de ti, Señor, y confío en tu amor. Confío en tu grandeza, confío en tu misericordia, Señor. Confío, Señor, que tú es el que me puedes ayudar a seguir adelante. Conocemos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. Aquí tengo 2 parejas de pastores frente a mí. Acércate un día y pregúntales cuáles han sido las luchas de ellos. Pregúntales las tormentas que han tenido que pasar. Pregúntales los momentos más oscuros de su vida que han tenido que pasar. Y pregúntales cómo es que han tenido la victoria. Te van a decir: ha sido de rodillas, dependiendo de mi Cristo. Te van a decir: yo sabía que yo solo nunca iba a poder, pero creí en esta promesa, creí en esta palabra, que el Señor es fiel y poderoso, que no me soltaría, no me dejaría, que estaría conmigo hasta el fin del mundo. Y eso es lo que el Señor ha hecho conmigo en mis días más oscuros.
No he estado solo, el Señor ha estado conmigo. Por eso mira, te puedo hablar de esta forma, porque en mis 34 años de este caminar en el cristianismo, el enemigo me ha tirado a matarme, a mi familia, a mis hijos, mi matrimonio. Pero ahora puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Si estoy parado es porque Cristo me ha dado la victoria. No es por mi capacidad, no es por mi fuerza. Si estoy firme es porque la palabra es fiel, es porque Cristo es fiel, es porque Cristo permanece fiel y nunca me ha dejado. Y mi certeza es que nunca me va a dejar. Y mira, mi hermano, quiero decirte, el enemigo viene a bombardearte con pensamientos por errores que has cometido. No dejes que el diablo te humille. Levántate, extiende tu mano y dile: Señor, haz de mí, levántame. Sé que estoy caído, pero yo sé que tu deseo, tu amor es levantarme de esta condición. Deja que el Señor se glorifique. Él te ama, Él quiere verte en victoria. Deja que el Señor te levante, deja que el Señor te saque, deja que el Señor te dé victoria, porque Él es victoria y vino a darte victoria. Él no quiere que permanezcas más de esclavo en la condición que el diablo te tiene. Él quiere que vivas una vida victoriosa para su honra y su gloria. Aleluya. El Señor es fiel. Y si no lo crees, pudiera pedirle a Alex que pase aquí cuando yo lloraba, y si un día debo de verlo predicando. Y el Señor me lo ha concedido. Y así pudiera hacer mención de tantos nombres. Es más, de nosotros, ¿quién de nosotros el Señor no ha sido fiel? ¿Quién de nosotros el Señor no ha sido fiel? ¿Con quién de nosotros el Señor no es bueno? Y la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, pero Él permanece fiel. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.